Comenzamos con la introducción. En esta introducción, pues le vamos a dar ese enfoque, ese sentido, donde la educación hablamos sobre que es un proceso complejo y que también dentro de ese mismo proceso, pues también hay limitaciones, tanto al estar transmitiendo conocimientos y sobre todo el desarrollo integral de nuestros propios educandos. También vamos a estar abordando el desarrollo integral de las personas. Por ello, es importante mencionar cuatro enfoques. Uno de los enfoques pues, es el enfoque pedagógico. Un segundo enfoque, el enfoque psicológico. El tercer enfoque es el sociológico. Y finalmente, la fundamentación política de cada uno de estos enfoques. Al integrar cada uno de los enfoques, pues nos va a permitir comprender el currículum como un instrumento que nos va a orientar a la formación integral de cada uno de los responsables como sociedad, tanto el estudiante como el docente. En términos sencillos, el currículum es el plan educativo que orienta cómo y cuándo, para qué se enseña y qué se aprende de un sistema escolar. Dentro de ello, pues hay experiencias, contenidos, actividades, pero sobre todo esos enfoques que le vamos a estar dando. En primera parte voy a estar hablando del enfoque pedagógico. El propósito de este enfoque pues es poner al centro al estudiante. Hoy en día en la educación básica estamos hablando de la nueva escuela mexicana. Este enfoque pues busca que el aprendizaje no solo sea académico, sino también social y emocional, donde los alumnos sean los protagonistas de su propio proceso. El proceso de la nueva escuela mexicana es principalmente trabajar con proyectos. Aquí vamos a estar planteando una característica muy importante y hablábamos también acerca de esa educación integral en donde vamos a tener estos cuatro elementos: el aprender haciendo, vamos a estar formando en valores, todo esto confluye a una educación integral, pero sobre todo a una participación activa del propio estudiante. Todo ello pues son características de este enfoque pedagógico. De esta manera, pues la escuela no solo transmite información, sino también forma personas capaces de resolver y contribuir a una cultura de la paz. También comentarles que se maneja dentro de las escuelas estos territorios donde cada uno pues tenemos que abordar una problemática. Las problemáticas en el territorio comunidad, hablando en general, en la cual se va a llevar a cabo en conjunto con todos los actores de la escuela, tanto padres de familia, docentes y nuestros queridos alumnos, estudiantes que están llevando este proceso. Ahí está el otro territorio, el territorio escuela, donde tenemos que abordar una problemática y llegar a tener una expectativa donde tenemos que plantearnos resolverla o tener una solución como tal. Y finalmente en el aula, el trabajo en el aula es más complejo y lleva diferentes enfoques. Este enfoque pedagógico pues lo vamos a caracterizar también
Dentro vamos a tomar en cuenta lo que son las metodologías, esas actividades y las estrategias que tengamos que seguir, tomando en cuenta pues las características de cada uno de nuestros estudiantes, como sus estilos de aprendizaje y cómo vamos a estar abordándonos, dirigiéndonos a ellos para poder sacar ese trabajo adelante. Nosotros como docentes tenemos que ser buenos guías para que ellos tengan un buen resultado en cada uno de sus proyectos, en cualquiera de los territorios. Morán nos argumenta que el currículo es un constructo cultural que refleja las relaciones de poder, valores y conocimientos dominantes en una sociedad. Es decir, no podemos ver la pedagogía únicamente como aislada, sino tenemos que ver todas las situaciones que hay alrededor, porque de todo ello obviamente está influenciada. La pedagogía tiene relación con la sociología, con la psicología, con todos los contextos sociales, con todo el contexto histórico, que es lo que nos lleva a poder crear una pedagogía integral. Por ejemplo, en el enfoque pedagógico en el aula, en un tema de prevención del bullying, crearíamos un taller participativo en equipos donde los alumnos analicen un caso real de conflicto escolar. Por ejemplo, un estudiante de telesecundaria de nombre Carlos, que sufría acoso escolar por parte de sus compañeros, les insultaban, lo excluían de los trabajos grupales, vivía hasta cierto punto discriminación. Y bueno, en equipo se propone las soluciones pacíficas que permitan que Carlos sea integrado. Se comparte y se reflexiona en grupo sobre el respeto y empatía, y el resultado, pues los estudiantes aprenden haciendo, desarrollan los valores, se empatizan y mejoran su capacidad para convivir en paz, la prevención y la detección temprana. Eso es importante porque, bueno, desde este enfoque pedagógico podemos prevenir y atender las diversas situaciones. En el enfoque psicológico, este es un marco teórico que guía la comprensión y análisis de los procesos psicológicos como la cognición, la emoción, comportamiento y las relaciones interpersonales. El enfoque psicológico se enfoca más a aquellas situaciones que de manera emocional, mental, incluso los estilos de aprendizaje pueda tener el estudiante, así como el desenvolvimiento de las relaciones personales o interpersonales. Busca comprender y atender dichas emociones, motivaciones y las necesidades de los estudiantes. Este enfoque ayuda a crear un ambiente escolar donde los alumnos se sientan seguros, valorados y apoyados, lo cual mejora su aprendizaje y bienestar. Yo creo que el enfoque psicológico es de suma importancia en función de que hay situaciones a nivel personal que pueden influir para crear barreras en el aprendizaje, si el alumno se siente inseguro, si no tiene confianza, si sufre bullying, si sufre ansiedad, miedo, incluso en las relaciones interpersonales. En las características de este enfoque encontramos la atención socioemocional, que identifica emociones y aprende a manejarlas. Por ejemplo, el miedo a hablar en público, que sea una persona muy retraída. Impacta también en la motivación y en la autoestima, donde se fortalece la confianza en sus capacidades. Recordemos que cada estudiante tiene diferentes formas de desenvolverse y desarrollarse dentro del ámbito escolar. Entonces, este enfoque busca influir y crear la confianza en todos estos estudiantes. También ayuda a la prevención de conflictos, a resolver aquellos problemas de una manera pacífica y obviamente un aprendizaje integral donde lo emocional y cognitivo para crear un desarrollo completo. El enfoque psicológico, que yo creo que en otro momento de la pedagogía, pues no había sido marcado de manera tan importante como ahora, porque hoy sabemos que muchos alumnos no es que no quieran aprender, a veces tienen miedo o tienen situaciones en casa que les impiden. Por eso es que aquí encontramos los elementos claves como la atención socioemocional, la motivación y autoestima para los estudiantes, la prevención de conflictos y el aprendizaje integral. Según Michael Manzana en 1990, el currículo no es imparcial,
Por el contrario, refleja y transmite las ideologías, valores y estructuras de poder presentes en la sociedad, influyendo en cómo se organiza y se enseña conocimiento. Esto es muy importante porque a medida que podamos tener un panorama psicológico, un perfil psicológico de los estudiantes, vamos a entender que su proceso cognitivo va a ser, perdón, más bien que el proceso cognitivo va a ser de diferente manera para cada estudiante. Cada estudiante hoy sabemos que aprenden de manera diferente y tener este enfoque nos va a permitir tener una perspectiva amplia dentro de nuestra aula. Un ejemplo práctico en el aula es el caso de Sofía, la cual experimenta ansiedad y miedo al hablar en público. La estrategia pues será identificar los pensamientos negativos, saber tal vez si alguien le dijo que no era bueno que hablara en público o que se expresara, la reestructuración cognitiva y cómo Sofía puede cambiar ese pensamiento negativo por positivo. Muchos alumnos tienen miedo a hablar en público por el miedo a la burla, por el miedo a equivocarse. Y yo creo que aquí el papel del docente es de suma importancia en función de que pueda impulsar, que pueda darle la confianza para que Sofía en este caso pueda empezar a recrear la confianza, ¿no? Obviamente el beneficio va en ese sentido, que es mejorar la confianza y las habilidades comunicativas y fomenta la mayor participación en clase. Yo, en lo personal, creo que el enfoque psicológico sí es fundamental. Bueno, no quiero dejar de lado los otros enfoques, pero sí puede ser una parte muy importante en el aprendizaje de los estudiantes, porque entender los procesos que ellos pasan de manera tanto emocional como cognitivas nos va a permitir crear las estrategias necesarias para poder, para que ellos puedan desenvolverse de la mejor manera. En esta diapositiva me toca hablar del enfoque sociológico. En el currículum refleja la cultura y la forma en que funciona la sociedad. No solo enseña contenidos, también transmite valores universales como la obediencia, la puntualidad, la tolerancia, entre otros. Puede reproducir desigualdades como las clases sociales, el género, las etnias, por mencionar. Nos hace preguntarnos, ¿a quién sirve el currículum y a quién deja fuera? Otro aspecto que menciona aquí el enfoque sociológico, currículum y sociedad, lo que aprendemos en la escuela no solo son materias, también valores universales y formas de convivir. Por ejemplo, cuando todos los alumnos llegan puntuales y se forman en filas, se está enseñando la disciplina y respeto al orden, no solo materias como matemáticas o español. A veces el currículo puede favorecer a unos más que otros. Por ejemplo, si en los libros casi no aparecen historias de comunidades indígenas, los alumnos de esos pueblos no se sienten representados. En esta diapositiva, Fundamentación Política, nos habla que el currículum es una decisión política, no es neutral. Quienes tienen el poder deciden qué saberes se enseñan y cuáles se omiten. Responde a intereses sociales, económicos e ideológicos, como por ejemplo las competencias laborales. Puede mantener el orden establecido o impulsar cambios y conciencia crítica. Asimismo, la fundamentación política, currículum y poder. En el currículum lo deciden las autoridades según intereses del gobierno o grupos de poder. Por ejemplo, si un plan de estudios da mucha importancia a inglés y a computación, es porque quieren preparar a los jóvenes para trabajos en empresas globales. También hay propuestas que buscan que los alumnos piensen y transformen su realidad. Por ejemplo, cuando en clase se habla de los problemas de la comunidad, como falta de agua, la pavimentación de caminos o otros aspectos, y se anima a proponer soluciones, el currículum ayuda a formar ciudadanos críticos y reflexivos. En resumen, el currículum puede servir para mantener las cosas como están o para transformarlas. Comparación de enfoques y ejemplos. Tenemos el enfoque pedagógico. El enfoque pedagógico orienta cómo enseñar y aprender de una manera integral, apropiándose de valores y una participación activa. También contamos con el enfoque psicológico. Este centra el bienestar emocional y el desarrollo personal, contando también con el enfoque sociológico. Este nos ayuda a comprender la convivencia social y una cultura de nuestra escuela.
Contamos también con la fundamentación política. Se refiere a los derechos buscando la garantía, la inclusión y la participación democrática. Todos estos enfoques se complementan para lograr una educación significativa. Conclusiones. El currículum se entiende como todo lo que se vive dentro de la escuela. Es un espacio donde se centran las disciplinas, las teorías, los métodos. Es por eso que hoy en día podemos decir que la educación es el resultado de la unión de diferentes enfoques pedagógico, psicológico, sociológico y la fundamentación política. Gracias a ello tenemos una educación integral, una visión que reconoce las diferencias sociales, culturales de la escuela. Sin embargo, hay muchos retos que necesitamos que el aprendizaje sea un verdadero deseo de saber, de crecer y de transformar nuestra realidad. Estamos de acuerdo todo el equipo de docentes que es importante fortalecer el papel del docente en la actualidad como una figura de respeto y guía. Por lo tanto, se requiere más apoyo, más recursos para que la labor docente se desarrolle de manera adecuada en cualquier contexto. En conclusión, la educación debe ser vista como un trabajo integral que involucre todos los enfoques que hemos revisado para que ésta sea una educación justa, humana e inclusiva. Gracias. Es importante rescatar la bibliografía compartida, donde todo el equipo estamos de acuerdo con la aportación que hizo Michelle Manzano sobre el currículum. No es algo neutro, sino que es el papel que se desempeña y a través de él se dan las diferentes ideologías, valores y relaciones de poder. Es decir, lo que enseña la escuela está influenciado por factores sociales y políticos. Gracias.